Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida para estar con nosotros hoy día en el Talmid. Ahora nosotros vamos a continuar nuestra serie en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y estamos hablando de la seguridad de un auténtico discípulo. Pero antes, si ustedes quieren una copia de este programa, nos puede contactarnos a 993 por WhatsApp, 993-093-959. Y para los hermanos que están escuchando afuera del país, pueden contactarnos con el número 51-993-093-959. Y nosotros, como es viernes, vamos a continuar acá en el Talmid, en el Evangelio, bueno, no el Evangelio, el 1 de Juan 1:7, y el título hoy día es Andando en la Luz. Ya vimos hace 2 semanas el versículo 6 sobre lo que es un falso discípulo, y ahora vamos a ver lo que es un discípulo de Cristo, porque estamos viendo un contraste. Ahora, antes de empezar, yo quiero invitar a todas las personas escuchando que están en el área de Cusco, si quieren participar con nosotros, este domingo, el Día del Señor, a las 9 vamos a tener escuela dominical y estamos repasando algunos temas sobre el libro de Santiago, y también el culto principal es a las 10:30 tiempo cristiano. Entonces empezamos a punto y vamos a glorificar a Dios, entonces están cordialmente invitados. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, y recuerda, la serie se llama La seguridad de un auténtico discípulo. ¿Cómo nosotros podemos saber si somos creyentes? Porque es una pregunta válida, porque hay muchos que dudan, ¿soy realmente creyente? Y el apóstol Juan acá nos ayuda para ver cuáles son algunas de las marcas, las características de un creyente verdadero. Entonces, yo voy a leer las dos versiones. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, que es la versión católica, y la versión Nueva Biblia de las Américas, para que ustedes vean que está diciendo la misma cosa. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, en la versión Dios habla hoy: por si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, una vez más, hace 2 semanas vimos que un falso discípulo declara que tiene comunión con Dios, pero consistentemente vive en tinieblas, expresada en sus malos deseos y hechos que van en contra de la palabra de Dios. Ellos dicen ser creyentes, pero caminan como el mundo. Entonces hay una contradicción en esas personas, y la iglesia, estamos viendo muchas veces en la iglesia, vemos ese tipo de características en muchos que dicen que son hermanos, dicen que son creyentes, pero su vida dicen o gritan lo contrario. Entonces, como un hombre diciendo que, vamos a pensar, como un hombre diciendo que es mujer,
o una mujer diciendo que es un hombre.Nosotros sabemos que esa es una mentira, aunque la cultura lo acepta. Entonces nosotros normalmente vemos vamos a decir, una hipocresía, y lo podemos notar bien fácil. Y también se puede notar fácil dentro de la iglesia. Entonces, no puedes decir que eres un doctor si no en realidad cumple con todos los requisitos del Perú o cualquier país en cual tú practicas como médico. Entonces, cada departamento, cada país tiene sus requisitos de ser médico y tiene que cumplir todos esos requisitos antes de ejercer el oficio de ser médico. Entonces, un cristiano tiene que cumplir varios requisitos: arrepentirse, creer en Jesús y someterse al señorío de Jesús para ser considerado un cristiano. Tiene que haber una transformación dentro del corazón. Y muchas veces no vemos esa transformación. Ahora, puede ser porque son nuevos en la fe o puede ser porque no son creyentes. Ahora, yo digo todo eso porque hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero no viven como creyentes. O sea, mira, hay un ejemplo de Richard Dawkins, que se considera un cristiano cultural. ¿Qué significa un cristiano cultural? Él dice que le encantan los himnos, le encantan las canciones navideñas y que se siente en gusto en torno de los cristianos por sus valores y cómo ellos viven. Y él dice que él prefiere el cristianismo al islam y otras religiones, porque lo que representa en la sociedad, lo que representa en la familia, pero nunca dijo que era creyente. Él simplemente le gusta, él simplemente prefiere los valores y las normas de otras religiones. Le gusta algunos aspectos, pero no se quiere someter al señorío de Jesús. Y no se puede elegir qué parte de Dios deseas. Nosotros no tenemos ese privilegio de decir, yo voy a aceptar esto de Dios, pero no voy a aceptar esto de Dios, descrito en su palabra. Y muchas personas diseccionan la fe cristiana para encajar en su vida, en su cosmovisión. Y eso está causando daño en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Porque Jesús mencionó esta idea en Marcos. Miren lo que dice en Marcos 7, de 7 al 13. De ahora adelante vamos a leer solamente Dios habla hoy, pero miren lo que dice Marcos 7, de 7 al 13. De nada sirve que me rinde culto sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Ellos eligen lo que ellos quieren hacer y ignoran la palabra de Dios. Versículo 9. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Eligen lo que quieren. Versículo 10. Pues Moisés dijo, honra a tu madre y a tu padre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, y es decir, ofrecido a Dios. Versículo 12. Y también afirma que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Y mira lo que dice el versículo 13. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con estas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Jesús mismo habla sobre esta idea que nosotros queremos elegir lo que queremos elegir. Queremos sobreponer las tradiciones sobre la palabra de Dios y nunca debería ser así. Lo que Dios dice tenemos que cumplir si se aplica a nosotros debajo del pacto de la gracia. Ahora, no podemos tener a Dios, Jesús y a la Biblia a nuestra manera. Y ahí está el punto. Es todo o nada. Lo acepta o lo niega. Tú no dices, me gusta esta parte, pero no me gusta esta parte. Dios es amor, pero no me gusta la ira de Dios. Dios es paciente, pero no me gusta su justicia. No podemos ser eso. Y muchas veces tenemos la tendencia de elegir lo que nosotros queremos como si Dios fuera una tienda, una bodega, a donde tú compras lo que tú quieres. No debería ser así. Nuestro deseo debería ser abrazar todo lo que Dios dice, aunque nos cuesta, aunque nos duele, pero sabemos que es bueno porque Él es nuestro creador. Entonces, una mezcla de nuestra fe con las normas culturales de la iglesia y de las tradiciones de nuestros familiares es en un sentido veneno. Tú no puedes mezclar esas cosas con la palabra de Dios y decir que eso está bueno.
Nosotros tenemos que tomar lo bueno de la cultura, lo bueno de la familia, lo bueno de la iglesia, la cultura de la iglesia, someter esas cosas debajo de la Biblia para ver si es bíblico y someternos a la Biblia. Pero finalmente la autoridad es ¿qué? Es la palabra de Dios y siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces la iglesia puede tener sus tendencias de ignorar algunos pasajes que no le gustan, diciendo simplemente que es la cultura o era la cultura en esa época. Entonces ellos ignoran y juegan con la Biblia y dicen, este versículo no me gusta y vamos a decir que eso simplemente, vamos a decir eso es por la cultura, eso porque Pablo hizo, por Santiago, Pedro dijo eso. Entonces sacan esa escritura y lo acomodan a su cultura, porque eso es lo que ellos desean. Entonces tenemos nuestra tendencia de ignorar la palabra de Dios. Y cuando no nos gusta esa palabra, decimos simplemente que es por la cultura. Y en el proceso los adaptamos a nuestra cultura. Yo te doy un buen ejemplo. 1 Timoteo 2, 11 a 15 nos recuerda que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre un hombre en el contexto de la iglesia. Ahora, no está diciendo que las mujeres son menores que el hombre, no está diciendo eso. El hombre y la mujer son iguales en los ojos de Dios. Ambos son pecadores, ambos fue creado en la imagen de Él y ambos necesitan a Cristo. Pero está diciendo que hay un orden específico en la iglesia, como hay un orden específico en el hogar. El hombre es la cabeza, eso es lo que dice la palabra de Dios, yo no lo digo. Y porque lo dice la palabra de Dios tenemos que someternos. Ahora tenemos que entender lo que significa eso es otro asunto, pero la palabra de Dios lo dice. Entonces, en este pasaje, en 1 Timoteo 2, 11 a 15, nos recuerda que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre un hombre. Ahora, Pablo no basó esto en la cultura, sino que en que Adán fue creado primero que Eva, y eso porque lo dijo. Pablo regresó al orden de la creación para establecer el principio que iba a gobernar la iglesia, diciendo que las mujeres no deben ser ordenadas como pastoras o sacerdocio para la iglesia. Eso es lo que él dice. Ellas no deberían tener autoridad sobre el hombre en el contexto de la iglesia. Ahora, en la Biblia no hay tal cosa como mujer pastora, no existe. Y yo sé que eso le va a molestar y le va a chocar con varias personas, pero así es. Porque ¿cuáles son los requisitos de un pastor? Que nosotros vemos en 1 Timoteo 3:7 y Tito 1:6-8. Ambos versículos afirman que diciendo que la persona que desea ser anciano, obispo, supervisor o pastor debe ser esposa de una mujer, no al revés. Debe ser esposo de una mujer. Debe ser esposo de una mujer y no al revés. Entonces la iglesia no puede cambiar el principio para adaptarse a nuestra cultura feminista, nuestra cultura, ideas, filosofías. Una vez más, eso es un choque, pero así dice la palabra de Dios. Entonces una iglesia nunca va a ser perfecto. Cada iglesia tiene cosas en cual tiene que crecer, pero aún así debemos esforzarnos para hacerlo más bíblico. Y Santiago 4:17 nos recuerda que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete el pecado. Entonces siempre va a haber una lucha dentro de la cultura, dentro de la iglesia y la cultura de la iglesia para acomodarse a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que esforzarnos a hacerlo más bíblico. Entonces la primera cosa que yo quiero notar acá es viviendo la luz, porque dice, pero si vivimos en la luz, el versículo 6 nos mostró lo contrario. Ahora yo quiero que se fijen una vez más el contraste entre el versículo 6 y el versículo 7. En el versículo 6 hablamos de la persona que decían ser discípulos, hablaban, pero caminaban en tinieblas. Y en el versículo 7 vemos versículo 6 es un falso discípulo y el versículo 7 es un verdadero discípulo. Y en el versículo 7 tenemos a las personas viviendo en la luz de Dios en Cristo, que significa ha sido renovado espiritualmente. Son nuevos seres espirituales. Entonces, ellos viven en la luz y Jesús vino al mundo como la luz de Dios y para que el hombre se reconciliara y tuviera comunión con Él a través de su Hijo en el Espíritu Santo. Entonces no hay otra manera de tener una relación con Dios. Así que por defecto todas las religiones que niegan a Jesús
que niega que Jesús es el Hijo de Dios, descrito en la Biblia, son falsas y en vano. No se puede adorar a Dios sin tener a Cristo. Entonces nosotros podemos vivir de una forma engañándonos. Pero en versículo 7, la distinción es que la persona vive en la luz. Cristo es la luz. Entonces vive en la luz de Cristo y se somete a su señorío descrito en la palabra. Y yo digo descrito en la palabra porque muchas veces tenemos esa mala tendencia que simplemente seguir a los hombres, a los pastores, a los líderes, pero no seguir la palabra de Dios. El hombre no puede alcanzar la salvación a través de sus méritos. Nosotros estamos llamados a descansar en Cristo. No importa lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, necesitamos la obra y la persona de Cristo, porque en todas nuestras obras jamás va a ser suficiente para reconciliarnos con Dios. Entonces hay esa lucha entre el hombre y Dios. Y nosotros tenemos que entender cuál es esta lucha. Nosotros tenemos que andar en la luz, pero para andar en la luz necesitamos a Cristo, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos la obra y la persona de Cristo para ser reconciliado con el Padre. Y esto es verdad porque todos nacemos bajo Adán. Recuerda que yo mencioné algunas semanas que todos nacemos debajo de nuestro representante Adán. Significa que todos ya somos condenados. Cuando somos salvos, bajamos debajo del representante de Jesucristo. Él es nuestro representante, nuestro Señor, y Él nos guía. Entonces, debajo de Adán nosotros tenemos que pagar nuestros pecados. Debajo de Cristo, Él paga por nosotros. Y debajo de Adán estamos separados de Dios. Debajo de Cristo estamos reconciliados con Él. Entonces, el hombre nace en tinieblas, en oscuridad. Él nace de esa forma y solo conoce la oscuridad de su naturaleza, del mundo físico caído, pero las cosas espirituales Él es incapaz de discernir, dice la palabra de Dios. El hombre es incapaz, y todos nosotros, una vez más, nacemos debajo del representante, nuestro representante Adán. Y la Biblia dice que porque nacemos debajo de ese representante, vivimos y caminamos en oscuridad y no podemos discernir las cosas de Dios. Entonces, la mentira que creemos es que podemos conocer a Dios a esa manera. Ahí está la gran mentira. Hay muchos que están debajo de Adán y dicen, yo puedo conocer a Dios en tinieblas. Y eso es imposible. Es imposible llegar con nuestra mente, nuestras obras a Dios, porque nunca serían suficientes, porque enfrente de Dios necesitamos la perfección. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. Entonces necesitamos la perfección que Jesús nos ofrece en la cruz. Entonces, si nosotros en realidad pensamos, somos igual que Israel. Si tú lees el Antiguo Testamento, Israel constantemente estaba fracasando, adorando ídolos, adorando otros dioses, sacrificando sus hijos a esos dioses. Ellos vivían en constante rebeldía, pero no era inesperado. Porque ellos estaban debajo del representante de Adán. Ellos también necesitaban a Jesús. Y yo quiero, una vez más, si nosotros no tenemos a Cristo, si no estamos bajos, si no nos sometemos, va a ser difícil de discernir las cosas de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puedes entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. No puede entenderlo, no quiere entenderlo, porque para entenderlo tenemos que juzgarlo espiritualmente. Y todos de nosotros nacemos espiritualmente muertos debajo de Adán. Entonces la única manera que tiene el hombre de conocer a Dios es por el medio que Él dio en su Hijo Jesús, que se manifestó al mundo y nos dio a conocer al Padre. No hay otra forma en cual nosotros podemos ser o conocer a Dios. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos a ver al Padre, y con eso basta. Déjanos, queremos conocer al Padre. Y mira cómo respondió Jesús en versículo 9. Y Jesús le contestó, Felipe,
Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Viendo a Jesús es viendo al Padre, porque Él viene del Padre. Él siempre estaba en comunión con el Padre. Es la palabra de Dios hecha carne, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, y después saltando versículo 14. Entonces, la única manera de conocer a Dios y caminar en la luz es a través de sometiéndose a Jesús. Y una de las mayores mentiras que el hombre puede creer es que puede estar tanto en la oscuridad como en la luz. Como tú puedes tener un pie en el mundo y un pie en la luz. Y recuerda, la oscuridad es la ausencia de la luz y la luz es la ausencia de oscuridad. Tú no puedes tener un pie acá y un pie acá. No se puede tener un pie en las tinieblas, no se puede tener un pie en la luz. Como no se puede estar casado con dos personas en este país y la mayoría de los países. O eres casado con uno o no eres casado. Y si somos verdaderos discípulos, debemos elegir diariamente vivir en la luz. Y tenemos esa opción de rechazarlo como Adán y Eva, porque tenemos espíritu renovado en Cristo. Entonces, una vez más, todos los que nacen debajo de Adán tienen el costumbre de solo elegir lo malo, lo que va en contra a Dios. Todos los que están en Cristo tienen la opción de rechazar o no rechazar la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, la persona que rechaza a Cristo solo escoge lo que va en contra de Dios. Y cuando estamos hablando de las cosas morales, y eso no significa que una persona sin fe en Cristo no puede hacer el bien de acuerdo con los estándares de la sociedad. Una persona que no es creyente puede ser buen padre, trabajador, etcétera, 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 pero lo hace sin fe. Todo lo que él hace es sin fe, lo que significa que es un pecado. Todo lo que nosotros hacemos sin fe es pecado. Vamos a Romanos 14, 23. Mira lo que dice Romanos 14, 23. Pero el que no está seguro de sí debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Todo lo que nosotros hacemos sin la convicción de fe a Dios es pecado. Agustín lo dijo de esta manera. Él dijo que incluso las virtudes de los incrédulos son pecados. Yo lo voy a repetir. Incluso las virtudes de los incrédulos son pecados. ¿Por qué? Porque se hace separado de Dios. Y eso es verdad, porque no se hace desde un corazón de amor hacia el Padre Celestial. Porque no lo hace con un corazón hacia el Padre, es pecado. Y por ejemplo, mis hijos pueden obedecerme con ira o solo para conseguir lo que ellos quieren, pero eso no dice que lo hacen por amor a mí. Ellos me pueden obedecer, ellos pueden hacer cosas buenas en su ira y molesto, pero no lo hacen por amor a mí. Entonces, cualquier cosa que hagamos aparte de Dios es egoísmo. Y en realidad nos muestra que nosotros nacimos de Adán y Eva. Y eso nos muestra que nosotros no podemos en realidad hacer las cosas sin ser renovados espiritualmente. Nuestra independencia es una clara evidencia de que somos rebeldes. Queremos ser independientes y eso no debería ser así. Entonces la razón por la cual que nuestros actos, vamos a decir, que nosotros hacemos sin fe es pecado, es porque no lo hacemos para la gloria de Dios. Tú puedes hacer todo tipo de cosas, pero no lo haces para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros debemos ser debería ser para la gloria de Dios. Es un concepto que es extraño para muchos de nosotros. Usar el dinero debería ser para la gloria de Dios. Amar a tu esposa, amar a tu esposo debería ser para la gloria de Dios. Los estudios deberían ser para la gloria de Dios. Pero nuestra tendencia es poner todas esas cosas sobre Dios. Y eso se convierte en un ídolo y empezamos a idolatrar esas cosas. Mira lo que dice Romanos 4, 20, 22. Dice, Abraham no dudó ni desconfió en la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que promete.
Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Él confió en Dios, él confió que Dios podía resucitar a su hijo. Él confió en Dios y estaba dispuesto a mostrarlo en su vida. Entonces él vivió en la luz. ¿Cómo vivió en la luz? Caminando, poniendo en práctica la obediencia hacia Dios. 1 Corintios 10:31. Una vez más, yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. En todo caso, lo mismo si coman, que si beban, que si hacen cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Deberemos hacer todo para la gloria de Dios, siempre pensando en su grandeza, siempre pensando en complacer al Padre. ¿Y cómo nosotros podemos complacer al Padre? El permiso es conociendo su voluntad. ¿Cómo nosotros podemos conocer su voluntad? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo, aplicando, estudiando la palabra de Dios. Eso como nosotros podemos hacerlo. Hebreos 11:6, miren lo que dice. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Lo voy a repetir. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Sabe lo que significa eso? Que no podemos complacer a Dios sin fe. Y la única forma de tener fe en Dios es creer en su Hijo. Entonces, mira, voy a terminar el versículo. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensas a los que lo buscan. Y la única forma de buscarlo es a través a su Hijo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, nadie puede acercarse al Padre sin mí. Él es la puerta que nos trae al Padre. Entonces es imposible tener fe si tú no entras por la puerta de Jesús. Totalmente imposible. Y la gente va a decir, eso es fuerte, eso es duro, pero es eso mismo, el medio, el camino que Dios proveyó para cada persona, para el ser humano que se somete a Cristo, a Dios, tiene que entrar por la puerta de Jesús. Y entrar en la puerta de Jesús significa someterse a Él. Tenemos que someternos a Él. Y esa idea de someter es bien difícil para los seres humanos. Porque nosotros pensamos en someter y decimos, bueno, eso, no quiero hacer eso. Yo quiero tener mi independencia. Pero en realidad, el ser humano nunca fue creado para ser independiente. A lo contrario, somos creados ser pendientes de Dios, de descansar en Él. Entonces, si vamos a vivir en la luz, significa que vamos a vivir en obediencia, porque amamos al Padre. No obediencia simplemente para hacer reglas, sino obediencia por amor a Él, porque amamos, vamos a obedecer. El que me ama me obedece, dice Jesús. Entonces, tú puedes intentar por tus fuerzas, por tus méritos, intentar cumplir las reglas de Dios que nos aplica a nosotros, debajo del pacto de la gracia, pero finalmente siempre va a terminar fracasando, porque lo hace en tu propia fuerza. Y el creyente lo hace en la fuerza de Cristo. Cristo nos sostiene para mantenernos en la fe. Entonces, para caminar en la luz, tenemos que estar en Cristo. Ahora, miren lo que dice. Pero si vivimos en la luz, vamos a regresar en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, viviendo en la luz como Dios, no viviendo en la luz como tú deseas, como yo deseo, o como dice mi iglesia, como dice mi pastor, no, es como la Biblia describe. Si vivimos en Cristo, significa que hemos sido renovados espiritualmente. Y si eso es cierto, porque Dios es luz, que es la ausencia de cualquier mal, caminamos en la luz que se encuentra en las Escrituras. Una vez más, no puedes tener un pie en oscuridad y en la luz. Imposible. No podemos hacer eso. Eso es pecaminoso porque conoces la verdad, pero rehúses a someterte a ella. Conociendo la verdad, tú dices, no voy a obedecer. Y eso no está bien. Yo te doy un ejemplo. A través de los años acá, hemos tenido varias parejas cohabitando en nuestra iglesia y en otras iglesias, porque es bien común ahora. Ahora, ellos vienen a la iglesia y cuando son guiados al principio bíblico que el cohabitar es pecaminoso,
por varias razones, muchas veces se molestan. Yo quiero que ustedes entiendan, cohabitar es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Uno, establece una falsa familia ante Dios que compromete todas sus normas. Entonces, ellos vienen a la iglesia, quieren estar en la luz, pero están viviendo en oscuridad. Tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Miren lo que dice Mateo 19, 5-6. Jesús dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El matrimonio establecido por Dios es una institución que glorifica a Dios y expresa el Evangelio. Entonces, cuando una persona quiere vivir en la luz, ir a la iglesia, escuchar la palabra, pero vivir cohabitando, está pecando, porque no quiere formar oficialmente su matrimonio. 2, es el pecado de fornicación. En la cohabitación, cuando están cohabitando, es un pecado, y eso es fornicación, que es la intimidad afuera del matrimonio. Y Dios es bien claro sobre eso, pero también voy a decir esto, tener intimidad estando comprometidos también es fornicación. Hay personas que justo se van a casar, pero no son casados todavía, y después ellos creen, porque me voy a casar, ya yo puedo tener relación con mi futuro esposo y mi futura esposa, pero eso es fornicación, según la palabra de Dios, y no debería ser permitido, es un pecado. Ahora, el hecho de saber que se van a casar no lo hace casados. Tú puedes creer eso y te va a casar y va a ser cierto, pero no se han casado todavía. Entonces, caer en ese pecado es pecado contra Dios. Al igual que saber que va a ser médico. Si tú vas a ser médico, amén, tú estás estudiando, pero todavía no es médico. Y tú no puedes practicar hasta que cumple todos los requisitos del país. Tú tienes que someterte a los requisitos del país en esta área, si quieres ser cualquier profesión, y también tenemos que cumplir los requisitos de la palabra de Dios. Así que está formulando una falsa familia. Yo no digo que no se aman, no estoy diciendo eso, pero es una falsa familia que no tienen compromiso real. No hay un compromiso, el varón puede irse y la mujer puede irse cuando quieran, porque no hay compromiso a esas personas legalmente con el Estado y en frente de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia de seguir a Dios. Si vamos a seguir a Dios, no podemos tener un pie acá y un pie acá, un pie en la luz y un pie en la oscuridad. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Que todos respetan el matrimonio y mantenga la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Eso Hebreos, esa es la versión católica. Tenemos que mantener la pureza en el matrimonio, dentro del contexto del matrimonio. Estamos hablando de vivir en la luz y vivir en las tinieblas. No se puede hacer. Y 3, hablando de cohabitar, los hijos nacidos en esa unión son ilegítimos según la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que tengan menos valor ante Dios, dame decir eso, sino que demuestra un fruto de una unión pecaminosa. Y en el Antiguo Testamento estaban prohibidos entrar en la tienda de las reuniones. Los hijos nacidos de una reunión pecaminosa no podían entrar en el santuario, no podían entrar en el templo, en la tienda, no podían hacerlo. Miren lo que dice Deuteronomio 23:2. El hijo bastardo no podía ser admitido en la congregación del Señor ni aún después de la 10ª generación. Es fuerte. Y todavía existe cierto estigma social por haber nacido afuera del matrimonio en ciertas partes del mundo. En el Nuevo Testamento todos somos espiritualmente ilegítimos y tenemos que entender eso. Yo no quiero menospreciar personas creadas en la imagen de Dios que nacieron afuera del matrimonio. Esos niños no tenían control sobre eso. Pero también tenemos que entender, todos nosotros nacemos espiritualmente ilegítimos porque nacemos debajo el representante de Adán. Mira lo que dice Hebreos 12:8. Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos.
Todos estamos espiritualmente, nacemos espiritualmente bajo Adán y somos hijos ilegítimos porque somos espiritualmente muertos. Entonces yo una vez más, no quiero menospreciarlas, todas esas personas que no tienen papá y mamá o están separados o porque nunca se casaron. Pero sin embargo, cuando somos salvos en Cristo, somos adoptados en la familia de Dios eternamente. Y ahí quita el estigma. Cuando somos salvos ya somos adoptados dentro de la familia de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Somos hijos, cuando somos creyentes ya somos, no dejamos de ser hijos ilegítimos. Ahora somos hijos adoptados. Entonces, porque nosotros, hay varias personas, varios jóvenes se han acercado a mi persona para hablar sobre este punto, porque su papá, su mamá nunca se casaron, entonces ellos tienen esa pregunta. No eres una persona menos en los ojos de Dios. Yo simplemente te estoy mostrando que hay consecuencias por nuestros pecados. Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumple el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometiendo a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Cuando somos salvos, nos gozamos de ser hijos de Dios y todos los privilegios que tienen. Entonces, si vivimos en la luz como Dios está en la luz, vivimos para agradar al Padre aplicando las Escrituras a nuestras vidas. Entonces tenemos que evaluar cada área de nuestra vida para ver si estamos bien. Entonces, y eso lo que significa es vivir en la luz. Que la palabra de Dios que estudiamos la pongamos en práctica en nuestras vidas para que se convierta en un hábito. Eso, si estoy malgastando en dinero, tengo que someterme a los principios bíblicos. Si debo dinero a personas, debería pagar y salir de la deuda. Todas esas cosas son cosas prácticas y lo hago porque amo a Dios. No porque es una obligación, tengo que hacer eso. Lo hago porque quiero someterme a mi Padre. Mira lo que dice Salmo 89:15. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y caminan alumbrado por tu luz, la luz de su palabra. Él es Dios. Él nos muestra el camino a través de su Biblia. Juan 8:12. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da vida y nunca andará en la oscuridad. Si nosotros queremos salir de la oscuridad, tenemos que entrar en la luz de Cristo. Y si caminamos en la luz, significa que la presencia de Dios está en nosotros y se demuestra en cada área de nuestra vida. No se va a demostrar perfecto, pero cada día vamos a mejorar. Y muchos de nosotros, y yo tengo que decirles porque muchos pensamos que el cristiano es perfecto. Todo lo contrario. Ningún seguidor de Cristo es perfecto. Lo que nos hace perfecto es que descansamos en Cristo. Pero nuestras acciones siempre vamos a luchar y siempre vamos a matar los malos hábitos en nuestras vidas y reemplazarlo con lo que es bíblico. Ahora, yo quiero que entienda eso. Seremos hombres y mujeres con integridad. Hombres y mujeres que honra a Dios en nuestro trabajo, familias, cuando estamos solos, cuando nadie está mirando, cuando estudiamos, manejamos la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa caminar en luz. Someter todo lo que somos a Dios a través de su palabra. Y pasaremos el resto de nuestras vidas eliminando una vez más cualquier mal hábito formado dentro de nosotros y sacando esos mal hábitos a la luz de la palabra de Dios. Y va a ser un proceso. Por ejemplo, si te gustaba robar, va a dejar de robar, va a trabajar y después va a ayudar a otros que necesitan. Va a ser un proceso, pero sí lo va a hacer. Y si te atrae, mira, y también si es atraído al mismo sexo, tú vas a dejar eso, entender lo que es la masculinidad y la feminidad bíblico, va a orar, va a desear casarte y honrar a Dios. Todo esto no se hace en nuestra propia fuerza, sino en Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si somos un verdadero discípulo, y ahí está la lucha. Si somos un verdadero discípulo. El versículo 6
nos mostró a alguien que hablaba ser creyente, pero caminaba en oscuridad. Y el versículo 7 está hablando que alguien que dice que es creyente, pero camina en la luz de Dios a través de sometiéndose a su palabra. Entonces vemos esas diferencias. Ambos dicen que son creyentes, pero solamente uno lo es. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos entender y cómo podemos verlo tangiblemente? Por sus frutos, por sus actos de obediencia. Y todo eso, una vez más, se hace en la fuerza de Cristo. Entonces, caminar en la luz es pensar, actuar y desear lo que Cristo desea. Eso es lo que significa caminar en la luz. Desear lo que Jesús desea. Caminar como Él anduvo. Y eso no significa que nosotros también caminaremos sobre el agua, vamos a hacer todo tipo de milagros, podemos orar y Dios puede sanar a alguien, pero es Dios que es soberano y es Él que sana. Pero yo digo todo eso porque nuestras palabras, acciones y pensamientos y sentimientos deben esforzarse por ser semejante a Cristo. No vamos a ser exactamente como Cristo, lo digo ahora. Pero eso no va a suceder en esta vida, la perfección, pero tenemos que esforzarnos para imitar a Cristo en cada área de nuestra vida. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vivamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cada vez que nosotros pasamos más tiempo con Cristo en su palabra, nos convertimos como Él. Al igual, si nuestros amigos son rebeldes, hacen todo tipo de tonterías y cosas que no deberíamos hacer, vamos a adaptar sus formas y vamos a parecernos más como ellos. Entonces, igual funciona. Si pasamos más tiempo con Cristo en oración, a través de su iglesia, en su palabra, vamos a parecernos más como Cristo. Romanos 8:29, miren lo que dice: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. Los destinó desde un principio para hacer como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. La idea es que nosotros nos parecemos más como Cristo. Esa es la idea. Y la forma que nosotros podemos ver es obedeciendo la palabra, porque nos sometemos al señorío de Cristo. Si no entramos por la puerta de Cristo, vamos a vivir espiritualmente en oscuridad. Entonces jamás vamos a ver lo que significa, jamás vamos a ser un cristiano si no nos sometemos a la palabra de Dios. Así como Dios está en la luz, Él es perfecto, Él es santo, santo y santo. No podemos hacer lo que nosotros queremos como seguidores de Cristo. Tenemos que someternos a su señorío. Y nosotros tenemos que entender, eso es muy duro, pero nosotros nos sometemos a cada tipo de institución. Si vamos al banco, nos sometemos a todas las reglas del banco. Si vamos al colegio, nos sometemos a todas las reglas del colegio. En trabajo, igual. Pero cuando vienen las cosas de Dios, no queremos someternos. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que caminar en la luz, y ese caminar es evidencia que nos sometemos a Jesús. Y si estamos diciendo que conocemos a Dios, pero estamos caminando en tinieblas consistentemente, algo está mal. Y eso no significa que nosotros vamos a ser perfectos, pero cada día estamos siendo perfeccionados para parecernos más como Cristo, porque cuanto más pasamos tiempo con Él en su palabra, en su iglesia, escuchando la palabra de Dios, siendo discipulado, vamos a ser más como Él. Entonces, caminar en la luz es pensar, actuar y desear lo que Cristo deseaba. Y nosotros no podemos separarnos de eso. Vivir en la luz es vivir como Dios nos indicó en su palabra. Eso es lo que significa. Y eso conlleva trabajo. Hermanos, por favor, lo que me están escuchando, conlleva trabajo. Conlleva trabajo de examinar mi vida y cada área de mi vida a la luz de las Escrituras. Y es una lucha porque mi carne no desea hacerlo, pero el Espíritu renovado sí lo desea.
Y si usted está leyendo, orando y asistiendo a una iglesia bíblica, el crecimiento se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque está pasando más tiempo en la palabra de Dios y eso va a alumbrar las áreas de tu vida que no están bien y tú vas a ver, reconocer, arrepentirte y someterte a los hábitos que Dios desea para tu vida, descrita en su palabra. Va a ser una disciplina y cualquier disciplina es difícil. Para disciplinarte a levantarte temprano cada día a las 5 de la mañana para orar y estudiar es una disciplina. Para disciplinarte ir al gimnasio es una disciplina. Y tu cuerpo tiene que acomodarse a eso. Y muchas veces no queremos hacerlo porque no somos disciplinados. Entonces cuando nosotros vemos en el versículo acá dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros somos limpios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si nos sometemos, somos limpios en frente de Dios. Ahora tenemos que someter nuestras vidas, nuestros malos hábitos, hacer lo que es bíblico y nunca va a ser fácil, va a tomar tiempo. Entonces si nosotros dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Hay unión entre los creyentes, hay unión entre los creyentes y Dios el Padre, porque lo que nos une es que todos nos sometemos debajo de Cristo y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y es en ese vínculo del Espíritu Santo morando en el verdadero discípulo que nos une a Dios y al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Todos somos hermanos en Cristo. Eso porque yo puedo ir a varios países en el mundo, a nivel mundial, y siempre voy a encontrar discípulos de Cristo. Porque Dios está obrando. Pero muchos de nosotros queremos vivir, como vimos en el versículo 6, en oscuridad. Vivir en oscuridad, pero decir que somos creyentes. Decir que somos creyentes y cohabitar y no casarnos. Decir que somos creyentes, pero nunca vamos a la iglesia. Como dice Hebreos, no deje de congregarnos. Decir que estamos en la luz, pero maltratamos a nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros hijos. Decir que estamos en la luz, pero no leemos la Biblia. Decir que estamos en la luz, pero en realidad no queremos someternos a la Biblia porque somos rebeldes. Esa rebeldía muestra que algo está mal. Y nosotros como creyentes tenemos que amar lo que Dios ama. Entonces, para tener esa seguridad que somos discípulos auténticos, tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo en la luz como Dios está en la luz? No como tú quieres o como yo quiero estar en la luz. Y definir la luz como nosotros queremos es definirlo como Dios lo define en su palabra. Eso es lo que es andar en la luz. Así vamos a estar seguros que somos verdaderos creyentes. Si yo puedo identificar que mis acciones, aunque no son perfectos, cada día se está pareciendo más como Dios desea, descrito en su palabra. Si yo tengo que ser un esposo que ama a su esposa, que dice Efesios 5, ¿cómo yo puedo amar a mi esposa como Dios desea y santifica su nombre? Siempre pensando en Dios. Si yo voy a crear mis hijos, ¿cómo yo puedo crear mis hijos que traen gloria a Dios? Si yo voy a usar dinero, cualquier cosa, si voy a estudiar, si voy a trabajar en mi tiempo personal, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? Cuando estoy limpiando, cuando estoy cocinando, sea lo que sea, nosotros tenemos que ver, si somos creyentes, tenemos que andar como Dios anda. Y Dios es luz. Y eso muestra que hay unión entre nosotros. Nos da la seguridad, aunque no somos perfectos, estamos caminando a la perfección. Porque Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para obedecer su palabra.
Entonces es una lucha que vamos a tener, pero es posible porque Dios nos da la fuerza en Cristo. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, versículo 10, ahí está hablando de la armadura espiritual. Si tú lees el versículo 10, todo hace en la fuerza de Cristo, no la fuerza nuestra. Pero yo tengo que ser activo en obedecer a Dios. Y Él dice, el que me ama me obedece. Entonces tenemos esa responsabilidad de obedecer. Y ese obedecer no va a ser una carga a nosotros porque amamos a Dios. Esa obediencia no va a ser una carga porque no lo hacemos para ganar favor a Dios, lo hacemos porque amamos a Dios, porque ya Cristo ganó el favor a Dios por nosotros en la cruz. Entonces cuando nos sometemos a Él, ya tenemos favor del Padre y todos nuestros pecados pasados, presente y futuro están perdonados. Entonces todavía hay esperanza a arrepentirse. Simplemente tenemos que creer en Jesús. Si hemos vivido una vida simplemente diciendo que no estamos bien, que estamos viviendo en rebeldía, estamos caminando en la oscuridad, desobedeciendo a Dios, hay esperanza. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, someternos al señorío de Jesús, cambiar nuestras acciones porque hay un cambio en nuestro corazón y seguir los pasos. Entonces vamos a terminar acá y la semana que viene vamos a ver el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de 1 de Juan, y nosotros vamos a ver otra característica de un verdadero y falso discípulo. Ahora, si ustedes quieren una copia de este programa, una vez más pueden contactarnos en 993-093-959 y para los que están internacional 51-993-093-959. Entonces, este fin de semana busca una iglesia para adorar a Dios. Entonces, gracias por estar con nosotros. Déjame orar y vamos a despedirnos. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias a tu palabra, gracias que nosotros podemos leerla y ver lo que es, cuáles son las marcas de un verdadero creyente. Ayúdanos para seguir adelante y descansar en tu palabra y descansar en tu Hijo, el único medio que tú has dado para que el hombre pueda reconciliarte contigo. Guíanos, Señor, para ver si verdaderamente estamos en ti a través de Cristo, y si no estamos, que nosotros podemos arrepentirnos y creer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros hoy día y que Dios te bendiga grandemente.